Hola, estamos en una serie nombrada Termostato o Termómetro. Estamos actualmente en sección 3 y estamos haciendo la pregunta: ¿qué cambio Dios me está llamando a traer? Asegurémonos que estamos de acuerdo. Termómetros leen la temperatura en un cuarto y te dicen a cuánto está la temperatura. Ellos no afectan la temperatura, ellos simplemente te proveen información. Termostatos, al contrario, están conectados a un aire acondicionado que tiene el poder para cambiar el ambiente. Estamos haciendo la pregunta: ¿es acaso mi vida más sobre reflexionar la cultura del mundo hacia la gente a mi alrededor? ¿O estoy tan conectado a Dios que tengo el poder para ser un agente de cambio en mi mundo? Para ayudarnos a comprender, hemos estado viendo la vida de Moisés como el agente de cambio durante el tiempo cuando él llevó a los hijos de Israel fuera de Egipto. En la sesión 1 hablamos sobre el lado personal, sobre el llamado para convertirse uno de los agentes de cambio de Dios o termostatos. Establecimos algunos de los pasos que Moisés tomó para convertirse en el líder que Dios lo llamó a ser. Y aplicamos esos pasos hacia nuestras vidas como líderes. Simplemente no podemos ser los agentes de cambio de Dios para otros hasta que seamos cambiados en los líderes que Dios quiere que seamos. Terminamos sesión 1 con la verdad de que los agentes de cambio de Dios viven para completar la visión de Dios para sus vidas y para las vidas de aquellos que los siguen. Después, en sesión 2, empezamos en el mismo mundo, en el mismo punto, hablando sobre ver la visión de Dios. Empezamos al final de la sesión 1 estableciendo que las visiones de Dios originan con Dios. Son las ideas de Dios, no nuestras. Termostatos no oran al Señor: ven, bendice lo que estoy haciendo. Ellos oran: Señor, enséñame qué es lo que quieres bendecir. Eso es lo que quiero hacer. En el momento que sabemos que es, inmediatamente nos damos cuenta que como es una idea de Dios, que es una idea del tamaño de Dios, sus planes simplemente no pueden ser completados sin que una multitud de personas trabajen juntos en unidad en el poder de Dios. Cuando los termostatos de Dios conocen la visión de Dios, ellos la comparten con todos los que la quieran escucharla. Para ser francos, los visioneros de Dios son un poco desagradables. Están llenos de la idea de Dios que no pueden quedarse callados. Por supuesto, en cuanto el pueblo de Dios se levanta y dice construyemos, los seguidores de Satanás se levantan para pararlo. Los agentes de cambio de Dios no son desanimados por eso. Ellos cuentan con eso y vienen preparados para eso. Ellos comprenden que va a tomar tiempo y perseverancia para que la visión sea realidad. Ellos están cometidos a largo trayecto. Terminamos la última sesión hablando sobre la simple verdad que a veces la oposición más grande viene de adentro de nosotros. A la verdad, cambiar es difícil. La visión de Dios no solo es sobre cambiar a otros, es sobre cambiar uno mismo. Si yo no estoy de acuerdo a cambiar cosas en mi vida por su llamado, entonces en última instancia pierdo el derecho para llevar a otros a cambiar también. Hoy empezamos a comprender los elementos claves en identificar la visión de Dios en nuestras vidas y la vida del pueblo que Dios nos ha dado. ¿Qué es la visión de Dios? ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo sé que estas ideas en mi mente son de Él? ¿Acaso no sería maravilloso si Dios nos mandara un correo electrónico diciéndonos qué es la visión y después solo pararse enfrente del pueblo en el cual somos líderes y solo leerlo y ellos se pondrían de acuerdo y el trabajo se terminaría rápido? Desafortunadamente no funciona así. En realidad hay 3 pasos críticos envueltos en comenzar como un líder con visión. Eso es lo que les quiero desenvolver en nuestra sesión hoy. Alístense, entren como líderes y aprendamos los primeros pasos esenciales para comenzar a ser líderes visioneros de Dios. Número 1. Tenemos que definir la necesidad. Eso es visión de verdad. Es la solución de un problema. Tenemos que preguntarnos primero qué es el problema a mi alrededor de que Dios quiere resolver. El problema o necesidad es obvio en la historia de Moisés. Éxodo 3:7 dice: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Puede que les sorprenda que la manera que definimos las necesidades hoy en día es igual a la manera que Dios lo hizo en aquel tiempo. No
No estamos construyendo pirámides en una tierra lejana o siendo maltratados por capataces egipcios. Pero, créanlo, hay cientos y hasta miles de personas alrededor de ti que han pasado años construyendo fortaleza de temor y odio y dolor. Hay muchas personas que están siendo azotados por el dolor y hábitos que al final definen sus vidas. Hay también muchos que creen que en Dios, pero por algún lugar en el camino se dieron por vencidos y ya no tienen fe en la iglesia. Por esa razón, ellos se mantienen apartados de tu iglesia por los miles. Estas personas desesperadamente necesitan una relación personal con Jesús y el apoyo de una familia en la iglesia. Algunos de ustedes saben que al final que eso es lo que Acts 2 Network se trata. Esta idea de Dios de que nosotros podemos hacer una diferencia en la vida de las personas, podemos desatarlos de las ataduras que tienen, podemos demostrarles una manera de vida mejor con Cristo al centro de sus vidas. Para mí y aquellos que se han alineado con el Acts 2 Network, el problema corriente que presiona más o problema que vemos para resolver es con millones de personas adoloridas alrededor nuestro, desesperados con Jesús. Tenemos que levantar más doctores y enfermeras, termostatos de Dios, que estén dispuestos a dedicar sus vidas para hacer una diferencia en su mundo, para ayudar a estas personas a romper sus cadenas. Ahora, no me malinterpreten, yo le doy gracias a Dios por todo lo que hacen por el reino de Dios. Yo sé que ponen arduo trabajo para hacer una diferencia en su mundo, pero a la verdad, con todo lo que estamos haciendo no llegamos ni a empezar a cumplir la necesidad. Necesitamos más personas, necesitamos más líderes enfocados en cumplir la necesidad. Las palabras de Jesús en aquel entonces son más verdaderas hoy en día. En Mateo capítulo 9, 37, cuando Jesús le habla a sus seguidores, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Escúchenme, no tenemos un problema de poca cosecha, tenemos un problema de pocos obreros. Muchos lugares a donde yo voy, yo encuentro que hay una cosecha abundante, listos para escuchar, pero no hay suficientes pastores y cristianos dispuestos a pagar el precio para hablarles. No es un problema de cosecha, es un problema de labor. No hay suficientes personas cometidas a ver la visión de Dios para las personas alrededor de ellos, asociarse con otros líderes visioneros con dones, compartir las buenas nuevas con todos los que la escuchen y perseveran aun cuando el camino se ponga difícil. No hay suficientes personas dispuestas a hacerse disponibles a ser termostatos, agentes de cambio, líderes visioneros, hasta que cada persona por la que Cristo murió lo conozca. El primer paso para cumplir la visión de Dios para sus vidas y la vida de las personas a las cuales Dios ha puesto debajo de ustedes es identificar el problema al cual han sido llamados a resolver. El segundo paso es ofrecer una solución. Ya cuando hayan determinado el problema, su pregunta debería ser ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? En la historia bíblica, Moisés hizo exacto lo que Dios le dijo que hiciera. En Éxodo capítulo 4, versículo 30 dice, y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, así que Dios le habló a Moisés, Moisés le habló a Aarón, y Aarón le habló al pueblo, y dijo exactamente lo que Dios dijo. Si leen el capítulo completo, verán que Moisés y Aarón se pusieron enfrente del faraón, el hombre más poderoso en la tierra en aquel tiempo. Ellos le declararon audazmente lo que Dios les había dicho, deja ir a mi pueblo. En realidad, 9 veces sobre 5 capítulos, una y otra vez ellos fueron al faraón y le dijeron de nuevo, deja ir a mi pueblo. El faraón les respondía no y Dios mandaba otra plaga. Ellos regresaban y decían, deja ir a mi pueblo. Y él decía que no. Y ellos decían, está bien, prepárate para las langostas, porque vienen. Ellos regresaban y decían, deja ir a mi pueblo. Y el faraón les decía no. Y ellos decían, está bien, las ranas vienen. Una y otra vez la visión no cambiaba. Libera a mi pueblo de cautividad. La solución tampoco cambiaba. Cada vez que el faraón decía que no, Dios mandaba otra demostración de su poder una y otra vez hasta que el faraón finalmente decidió cooperar.
Para el Acts 2 Network, por lo menos parte de la solución es ayudar a pastores y líderes de las iglesias que han recibido la visión, animándolos, compartiendo juntos y dando cualquier entrenamiento que necesiten para traer los cambios que son necesarios. Estos pastores y líderes no son todos de la misma denominación. Muchos de ellos no tienen denominación. Para nosotros, la solución específica del problema que hemos identificado es crear un network multidenominacional de pastores que estén cometidos a restaurar la voz de la iglesia. Las buenas noticias es que hemos visto un tiempo donde el mundo es muy parecido al mundo de hoy en día. Las semejanzas entre el mundo del primer siglo y la del mundo del 21 siglo son impresionantes. Muchas personas tienen poco conocimiento de quién es Jesús. Muchos líderes religiosos sirven más como un obstáculo en vez de ayudarles a conocer a Jesús personalmente. El resultado es que el mundo es un caos. Esas son buenas noticias porque un grupo ordinario de seguidores dedicados se unieron en el mundo del primer siglo y cambiaron el mundo. Como Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nosotros creemos que lo podemos hacer de nuevo. Y por eso es que la visión del Acts 2 Network es restaurar la voz de la iglesia, restaurando las dinámicas de los hechos de la iglesia hoy en día. Si vamos a capturar una visión de Dios que va a hacer una diferencia, que va a traer cambio, que va a ayudar a las personas a ser libres del cautiverio, primero tenemos que comprender el problema que hemos sido llamados a resolver. Entonces tenemos que buscar a Dios y trabajar juntos para formular soluciones al problema. Eso es lo que la visión es al final. Es una solución dada por Dios para resolver un problema del tamaño de Dios al cual hemos sido llamados a resolver. Pero hay un paso más si es que vamos a ver la visión hacerse realidad. Tenemos que estar listos para presentar una razón. En otras palabras, ¿por qué? ¿Y por qué ahora? En nuestra historia bíblica la razón es simple. Éxodo capítulo 3, versículo 10, Dios dice: así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Ellos habían estado orando por cientos de años para que Dios respondiera y Dios escuchó sus oraciones. Pero ahora, cuando se cumplió el plazo, Dios dijo: ve ahora. Eso fue suficiente para que Moisés y Aarón se movieran en el momento. ¿Qué es lo que te está conmoviendo a ti para hacer lo que tú sientes que Dios te está llamando a hacer al respecto ahora? Para mí, comenzando el Acts 2 Network, se encendió como un fuego en mis huesos. Las necesidades que yo veía a mi alrededor eran tan grandes y la respuesta del evangelio que vi en muchas esquinas del mundo fue impresionante. Yo sabía que tenía que dar el resto de mi vida a extender este mensaje, aunque significara dejar de pastorear la iglesia que Dios me había bendecido a construir, aunque eso significara dejar la seguridad financiera de mi posición como el pastor de esa iglesia. Tenía que entregarme a la visión para resolver este problema mientras había tiempo. Comprendan, nada de lo que yo hago es sobre crear un network. Se trata de la realidad de que hay cientos y aún hasta miles de personas alrededor tuyo ahora mismo que todavía están en el cautiverio de su dolor y hábitos. Son esclavos al pecado que está en sus vidas. Son esclavos al plan del diablo y están necesitados desesperadamente del Salvador que murió por ellos. ¿Cómo es que podemos decir: yo tengo lo mío, no me importa si ellos reciben? Yo encontré a Jesús, que otra persona les ayude a encontrar a Jesús. Yo estoy encontrando nueva vida y salud y esperanza en Jesús, pero estoy muy ocupado para preocuparme sobre mi prójimo, si él lo tiene o no. ¿Cómo podemos hacer eso? No podemos. La verdad es, si somos el pueblo de Dios, no tenemos una opción. Comprendan, Él fue el primero y último termostato. Él vio el problema que comenzó desde que entró el pecado en el mundo. El problema fue que la muerte vino con el pecado. La solución fue que su Hijo Jesucristo pagara el precio por el pecado del hombre. Por eso es que Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo
por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber querido en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Dios tiene una visión de que nadie se pierda. Esa tiene que ser nuestra visión también. No sé, tal vez Dios te ha dado una visión diferente. Tal vez Él te ha enseñado otro problema que necesita atención. Tal vez Él ya te ha demostrado la solución y te ha demostrado que ya es tiempo. Lo que yo sé es que nada comienza a cambiar hasta que un líder comience a ver los cambios que son necesarios. La historia de Walt Disney dice que él tenía una visión de un parque que no se compararía a ningún otro. Tristemente, Walt Disney murió antes de ver a Disney World completado. La historia dice que en el día de dedicación del parque, el jefe ejecutivo corporal de la empresa de Disney estaba en el convertible con la viuda de Walt Disney. Mientras pasaban por el desfile grandioso, él le comentó a ella: qué triste que Walt no llegó a ver. Ella inmediatamente le respondió: oh, él lo vio. Si no lo hubiera visto, el parque no estuviera aquí. Así que eres un termómetro listo para medir la temperatura de las circunstancias a tu alrededor y solo reflejar información, quejarte y refunfuñar sobre el estilo de la vida de estos días y qué tan mal las circunstancias se han puesto. O eres termostato conectado a una fuente de poder de que puede y va a hacer una diferencia en tu mundo y en tu tiempo. Por lo menos yo decidí hace mucho tiempo de que tiene que haber más en la vida y el ministerio que solo una canción o prédica o dirigir un servicio. Tengo que buscar a Dios constantemente por los problemas que Él quiere resolver. Tengo que orar diligentemente por la solución de ese problema. Después tengo que dejar que esa solución germine en mi espíritu hasta que se haga un fuego en mis huesos y no pueda quedarme callado. Oro que eso sea tu realidad también, porque Dios está llamando más termostatos cada día, más agentes de cambio, más líderes, visioneros, para meterse a trabajar en la cosecha y recogerla para su gloria. Dios te bendiga.